Listo. Entonces vamos con la primera parte. Ya tenemos la plantilla, entonces bueno, voy a definir el lado de abajo sería el lado B, el lado de arriba sería entonces el lado representado por la H. Entonces voy a correr aquí el documento y acá el primer punto me dice, bueno, el área, entonces voy a buscar la casilla que la seleccione por área y aquí es donde voy a definir entonces que esto va a ser igual a la B, entonces sería seleccionar esta casilla que me va a multiplicar con la casilla de altura. ¿Sí? Y le doy Enter. Aquí me va a aparecer en estos momentos en 0, ¿cierto? Pero la única forma para que me aparezca ya con información es, bueno, vamos a definir este cuadrado, esas medidas. Si yo voy a decir que aquí en la base va a ocupar un tamaño de, pongámosle 8 centímetros, y aquí en la altura puedo definir, bueno, y esa altura también va a ser de 8 centímetros, le voy a dar Enter, y aquí ya en el área me va a aparecer cuánto sería esa área, ¿cierto? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la formulita que en esa casilla seleccioné para hallar la parte de área. ¿Sí? Ahora me iría para entonces vamos a hallar el perímetro. Entonces el perímetro, aunque ya lo habíamos copiado, voy a volver a repetir, sería igual, seleccionamos lo que es la casilla esta de la base, más otra de la base, más, ahora sí, la altura, más la altura. Y esto le damos igual. Entonces, en estos momentos ya me sale el valor que se definió. Uno para área y el otro para el perímetro. Recordemos que el área de un espacio, de una figura, es todo lo que ocupa este cuerpo o esta figura geométrica, ¿cierto? Ese sería el área total, o sea, todo lo que está marcado con color rosadito, ¿sí? Todo lo que está por dentro. Pero el perímetro es toda la línea por fuera que ocupa esta figura geométrica. Así como cuando nosotros vamos a comprar un terreno, bueno, nos dicen, bueno, ¿cuánta área tiene este terreno? Ah, nos dicen con 3.600, ¿sí? Porque midió la base o la altura o midió el frente por lo largo del terreno. Entonces ahí tendríamos lo que es el área, ¿sí? Pero el perímetro, ah, bueno, ¿cuál es el perímetro de este lote? Ah, bueno, el perímetro de este lote es toda la cerca que está señalada, ¿sí? Ese sería el perímetro. Perímetro sería entonces toda la parte de afuera que marca esta figura geométrica, ¿sí? Entonces vemos, aquí ya tenemos el algoritmo, entonces el área y el perímetro, ¿sí? De cómo vas a hallarlo, solamente tenemos que aplicar la formulita, seleccionar la fórmula que vamos a utilizar. Ah, que si el área, listo, repito entonces el valor del área. Que si el perímetro, listo. Voy a rellenar cada una de las casillas que me indiquen esa información. Y esto ya se va convirtiendo en un algoritmo para hallar la área y perímetros de un elemento, de una figura geométrica. ¿Sí? Listo, vamos a ir entonces con la siguiente. Vamos a escoger entonces la siguiente. Ah, bueno, también en la guía. La guía. Aquí está. La guía entonces, la actividad que vamos a realizar es que A2, 240, 20, 15, 28, A4, que es crear un algoritmo para sistematizar el cálculo del perímetro, volumen de figuras planas y sólidos regulares. ¿Sí? Entonces, la idea es consultar la figura geométrica, las fórmulas que definen tanto el área como el volumen, según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo de recursos de multimedia. También puede guiarse por el siguiente video. Este video se los puedo compartir. Los puedo compartir por la ventanita
para que lo tengan y les sirva también de apoyo, ¿cierto? Vamos que la guía se me subió. Muy bien, buenas tardes, estimados alumnos de matemáticas. Listo, les voy a compartir este link para que tengan este video de apoyo para la actividad. Listo. De acuerdo a la información, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de consultar o mirar cómo podemos crear ese algoritmo y que nos dé estas medidas sistemáticamente. Allá entonces tenemos que la figura geométrica, vamos a ver, aquí la selección de figuras geométricas que vamos a utilizar, en las cuales podemos ir llenando esta plantilla que tenemos ya medio lista en Excel. ¿Sí? Entonces vemos la figura geométrica, perímetro, área. Vamos entonces el cuadrado, lo que estamos viendo ahora, que ahorita antes teníamos definido el cuadrado como B y H, que es 2 veces B, que sería la parte de abajo y la de arriba, y H 2 veces, que sería la de ambos lados. ¿Sí? Aquí tenemos la forma de hallar el perímetro, hallar el área. Ahora entonces vemos el rectángulo. ¿Qué nos dice el rectángulo? Bueno, que tenemos que el rectángulo tiene dos lados iguales y los otros dos también iguales. Entonces para hallar el perímetro podemos hacer esa suma de lados, pero para hallar el área entonces vamos a multiplicar el lado A y el lado B. ¿Sí? Ya si tenemos una figura como el triángulo, que la figura como triángulo tiene tres lados. Entonces, vamos a ver que estaría A más B más C, pero lo definimos, ese sería para el perímetro, pero para el área entonces definimos que es A multiplicado por la altura dividido 2, ¿sí? Para hallar cuál sería esa área. La tenemos como rombos, paralelogramo, trapecio, polígono regular. Entonces, la idea es que ustedes, de acuerdo a esta formulita que tenemos acá, cada una de las casillas, vamos a ir rellenando esa información, creando un algoritmo para sistematizar esos tipos de datos. Ah, que es que yo necesito hallar el área de un terreno. Bueno, si el terreno tiene un frente de 20, 30, 40 metros y una altura o un largo, ¿sí? Les pueda yo decir automáticamente que este programa me va a sacar cuánto estaría el perímetro y cuánto sería el área como tal del terreno. ¿Sí? También sucede cuando nosotros vamos a comprar un apartamento que nos dicen, bueno, ¿cuánto es el área del apartamento? Entonces nos dicen, ah, bueno, son 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. ¿Sí? Y el perímetro, el perímetro es todo lo que bordea el apartamento. ¿Sí? Como es el límite. Listo. Entonces tenemos otras figuras geométricas. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la información de cada una de las figuras geométricas. Por ejemplo, acá tengo la primera, que es de ejemplo del cuadrado. El rectángulo, entonces yo ya me iría a una parte, buscaría aquí en el navegador rectángulo, buscaría la figura, imágenes, y acá entonces puedo seleccionar la imagen, copiar imagen, me voy para el documento. Acá tenemos, pues, yo había colocado unas tablitas como para que vieran cada uno, pero ya pueden ir buscando la información para colocar. Y dice, bueno, ya aquí tenemos, voy a pegar ese rectángulo y ya lo voy a acomodar al formático. Listo. Ya voy a acomodar esta serie de figuras. Ya antes me va a quedar el rectángulo y le dice, bueno, área. Entonces voy a tomar que el área, voy a hacer ese ejercicio. Esto va a ser entonces igual a el lado B, que sería la base, que multiplica por el lado de la altura. Cuando le enter, entonces me va a salir el valor. En estos momentos me está saliendo en cero, pero es porque no
le he dado ningún valor, ni a la base ni a la altura. Entonces, si yo digo, bueno, tenemos una base de 40 centímetros, ¿sí? Y una altura que rectángulo, si lo vemos, va a tener un lado más largo que otro, entonces la altura puede ser más cortica. Yo puedo decir, bueno, la altura es 28. Le voy a dar enter y automáticamente me va a sacar el valor de área de ese rectángulo. ¿Sí? Ah, que voy a hallar el perímetro, listo. Entonces el perímetro ya lo tenemos acá copiado, es la suma de cada uno de sus lados. ¿Sí? Y también entonces la definición de ese elemento sería, bueno, listo, ya tengo cómo comprobar de una figura geométrica con un algoritmo sus lados. ¿Cómo? Yo colocando cada uno de estos valores que necesitan este ejercicio. Por ejemplo, me voy a triángulo. Yo voy a buscar acá triángulo. Vemos que vamos a encontrar muchos triángulos. Voy a buscar el que pronto más se acomode. Ya entonces voy a sacar el triángulo y voy entonces a ubicarlo bien en el formativo. Listo. Ya tengo el triángulo. Pero entonces me dice que el triángulo tiene una área que es área B por H dividido 2. Voy a hacer lo mismo. Copio acá. Esto va a ser igual. Lo tenemos la fórmula encerrado en un paréntesis. Y vamos a seleccionar B por H, que sería la altura. Cerramos el paréntesis y vamos a dividirlo por 2. Listo, ya tengo aquí la formulita que tengo organizada donde están las fórmulas, ¿cierto? Listo, tengo los valores. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, hallar ese valor. Si yo digo que la base puede ocupar unos 20 centímetros y la altura puede tener, póngale, unos 30, le doy clic y aquí me va a salir. Entonces, ¿cuál sería el área de ese triángulo? ¿Sí? Si vemos acá donde sacamos la imagen, también tenemos entonces la formulita. B por H dividido 2, ¿cierto? Para hallar esa área. Así vamos a ir organizando cada una de estas medidas que nos pide la actividad. Bueno, me voy aquí a otra. Tenemos un sólido, una esfera, entonces no es sino copiar la formulita en la casilla, ¿sí? En la casilla, y una vez que la copiamos, le vamos a dar los valores que serían en cada uno de los elementos y ya, tenemos entonces que radio sería 3.1416, ¿cierto? Y ya entonces para la siguiente casilla copiaremos el valor. Acá me están diciendo, bueno, el volumen. Entonces tengo el volumen. Me dicen que el volumen. Listo. Entonces tenemos el volumen. Entonces yo voy a colocar, esto va a ser igual a el valor de 4 que multiplica a quién, a pi. Tenemos que pi es este va a multiplicar a el valor de radio. Voy a poner el valor de radio acá. Y esto lo voy a elevar a la 2. Me perdió la tecla.
cambié de computador porque estaba presentando el otro fallas. Encuentro aquí la teclita en este. Lo más, listo. Este por el valor de 2 y esto lo va a dividir en 3. Doy Enter. Entonces una vez que yo defina, bueno, ya tengo el valor de pi y este sería el valor de radio, entonces yo puedo decir, bueno, el radio tiene 5 centímetros. ¿Sí? Entonces acá me va a dar como tal el volumen de quién, de esa esfera, ¿cierto? Entonces vamos a ir organizando cada una de las columnas que tenemos en este documento Excel, ¿sí? Con aquella formulita. Que es que tenemos, por ejemplo, una esfera y nos están preguntando cuál. Bueno, nos están preguntando la que vamos a definir. Que no vamos a hallar la área, entonces ponemos no. El perímetro no, ¿cierto? Y vamos definiendo cada una de las figuras. ¿Sí? Como decirlo, si yo me voy acá a definir algunos elementos, por ejemplo, acá tenemos en el documento, no hay mucho, una figura, cilindro, cono, vamos a escoger una, bueno, aquí hay una con diagonal, rombo, triángulo, rectángulo, ¿sí? Esfera, cubo, cono, cilindro. Listo, acá tenemos ya el cilindro. Vamos a escoger cualquiera de estas que me pidan un tipo de datos. Si yo llego acá, no sé, y lo voy a hacer, bueno, voy a definir, acá tengo esta figura, entonces copia, listo. Entonces ya sabemos que acá para nosotros hacer, averiguar el área, entonces ya sabemos que el área va a ser igual a la base que multiplica la altura. ¿Sí? Pero si yo quiero definir, bueno, ¿cuál sería la diagonal? ¿Y cuál sería la diagonal? Es como decir, esta diagonal de esta figura geométrica. Entonces yo solamente voy a aplicar una formulita. Y voy a ir entonces a Excel y voy a colocar, bueno, ¿cuál va a ser? La raíz que va a multiplicar a la base, pero esa base la voy a elevar aunque se me copió un de más, esa base la voy a multiplicar, perdón, esa base la voy a elevar a la 2, a la 2, ¿sí? Más quién, más el otro lado, entonces tenemos que la altura, también voy entonces a elevar a la 2, ¿sí? Y cierro el paréntesis. Automáticamente que yo haga esta formulita, entonces me va a dar ¿qué? Me va a dar la diagonal de la figura. Listo, entonces no es sino tomar la misma plantilla y rellenando los valores, organizando la fórmula para crear ese tipo de algoritmo que necesitamos nosotros para cumplir con esta actividad. Listo, esa sería una. Pero si, bueno, si yo ahora entonces me voy a buscar otra figura, voy a buscar un cilindro. Listo. Voy por imágenes, voy a utilizar este, copiar,
guardar el Jamboard y lo voy a colocar acá. Listo, entonces tengo ya el cilindro. Ahora que necesito los tipos de datos que voy a sacar de ese cilindro. ¿Sí? Entonces tenemos, primero sería lo que es el radio, cierro paréntesis, voy a dejar un espacito, la altura, voy a sacar también lo que es pi, ¿sí? El valor, y ya voy a buscar entonces lo que es la información, ¿sí? Información de ese cilindro. Un poquito más. Información, listo. ¿Cuál sería la información? Bueno, tenemos primero área de la base. Voy a colocar acá. Área de la base. Segundo, volumen. Volumen. Listo. Y aquí voy a utilizar otra casilla en este lado. Entonces tenemos el radio de la base, digamos que no lo conocemos, entonces no lo vamos a colocar todavía. La altura tampoco, eso lo podemos definir nosotros, pero el pi, decimos, bueno, el pi es 3.1416, ¿sí? Ahora, en la siguiente información que vamos a tener, que la altura es solamente rellenar en la casilla de acuerdo al dato que le vamos a colocar. Listo. Entonces tenemos la base es acá. Esto es igual a quién? A pi. Ese pi me va a multiplicar a el radio a la 2 y ahí me va a salir el área de la base. ¿Cierto? Eso ya le daría yo enter pues en el formatico de Excel para que me dé el valor. Pero bueno, si yo entonces ahora digo, bueno, pero ¿cuál es ese? Tengo ese cilindro, yo necesito rellenarlo, o sea, con una gaseosa, un líquido, un aceite, entonces necesito saber ese volumen, cómo lo va a llenar, qué cantidad de volumen necesito para llenarlo. ¿Sí? Entonces me voy acá, que el volumen va a ser igual al valor de la base. Sería este valor de la área de la base, AB. ¿Sí? Y este valor lo voy a multiplicar por la altura. Por la altura, que sería H. ¿Cierto? Que yo necesito saber entonces el volumen. Listo, voy a sacar entonces en la formulita, voy a colocar estos datos y cuando le dé enter me va a salir automáticamente ese valor. ¿Cuál valor? El valor que estoy deseando encontrar. ¿Sí? Chicos, dudas de la actividad. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí. Bueno, ya iba a decir, uy, se fue la señal, ¿qué pasó? Profe, o sea que en definitiva hay que...
¿Hay que? O sea, hay que llenar todo lo que tenemos que es la evidencia. Sí, O esa sería la actividad para entregar, es tomar. es solo la plantilla, crear el algoritmo, Sí, sí, crear el algoritmo y llenar toda esta plantilla. Y esa es la evidencia, ¿sí? O también toca hacer lo que usted está haciendo ahí. no, eso lo hacemos en la misma Eh, plantilla, ¿cierto? O sea, en la misma sí, plantilla vamos a hacer, a tomar estos valores, ¿sí? ¿Qué nos pide el sí. documento o la actividad que realmente que nos pide? Realmente nos está pidiendo, bueno, vamos a tener una actividad de crear un algoritmo. Eso es un algoritmo, ¿cierto? Ah, que si ya le piden a uno, no, yo necesito que usted cree un algoritmo en un Ah, no. lenguaje de programación, pues bueno, ya es un poquito de pronto más complicado, porque de pronto uno no maneja la programación, o de pronto sí, y esa ya pues sería pues como la fórmula para crear. Pero nosotros vamos a utilizar Excel, que es una herramienta muy grande que nos permite hacer pues muchas funciones y que podemos crear ese algoritmo con esta herramienta. Entonces, ¿qué tenemos? Consultar las figuras geométricas. O sea, en este espacio acá donde están las figuras, ya yo les coloqué pues aquí en el formato, cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, trapecio, ¿cierto? Ahí vamos a hacer, consultar esas figuras geométricas. Y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen. Acá tenemos algunas, ¿cierto? Área, perímetro. Ah, que es que acá necesito ya entrar el volumen de este cuadrado, listo. Ustedes ya consultan esa información. Incluso acá en la plantilla tenemos área, volumen, perímetro, ¿cierto? Ustedes ya rellenan esta parte, ¿sí? Listo. Después, según sea el caso, para ello se recomienda el apoyo de recursos multimedia u otras alternativas. Uno puede buscar información para consultar, sea a través de videos, sea a través de plantillas o de libros también como tal. Después, puede guiarse en el video que les envié por el chat, ¿sí? Después de tener la información completa y organizada, diseño un algoritmo. Aquí estamos realmente diseñando un algoritmo que me defina que esas áreas, esos volúmenes, esos perímetros como tal, ¿sí? Ah, está subiendo, era esta. Listo. Sí, sí, Después, piensa en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizarías para calcular el volumen? ¿Sí? Entonces, ya con esto, vamos entonces a tomar esa pregunta, ¿sí? Y responderla. Después, ¿qué nos dice? Bueno, realice una presentación donde explique la solución del problema. Ya tenemos el programita, incluso en el programita podemos hacer la presentación, colocar el programa, ¿sí? Y aquí ya es como la explicación que tú le vas a dar explicando que esa, ese problema que nos han dicho, cómo crear el algoritmo, responder esa pregunta, ¿sí? Esa sería la actividad. Listo, entonces vamos a continuar. Si de pronto entienden teniendo dudas, me van diciendo, yo les voy contestando acá. Bueno, ya una de las soluciones. Recuerde que esta semana nos conectamos hoy como a la formación, que sería el día de hoy, y en la próxima clase, que sería el viernes, estaríamos resolviendo dudas y inquietudes. Recuerden que la formación se graba, pero lo que es la, las dudas e inquietudes, esa sí no la vamos a grabar, ¿cierto? Listo. Entonces vamos con la siguiente parte. Vamos a ver qué es un sólido irregular. ¿Sí? Sólido irregular. Voy a poner este videito que es cortito para que... Matemáticas primer grado. Bloque 1. 11. Volumen de prismas 1.
El volumen. Deberíamos ir mañana al teatro. No puedo. Mi familia y yo vamos a pasar el fin de semana en Huastepec. ¡Qué bueno! Espero que se la pasen muy bien. Gracias. Lo que le preocupa a mi papá es que todas las maletas quepan en la cajuela. Claro, el equipaje ocupa mucho volumen. ¿Qué es el volumen? Observa a tu alrededor. Todos los animales, objetos y personas ocupan un espacio. A la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo lo llamamos volumen. Si un objeto tiene un volumen mayor, ocupa más espacio. Y si el objeto tiene un volumen menor, ocupa menos espacio. Para medir la cantidad de espacio que ocupa un objeto, se considera su largo, su ancho y su altura. Entonces, una forma de conocer el volumen de cualquier cuerpo es tener en cuenta estas tres dimensiones. Por ello, se dice que nuestro mundo es tridimensional. ¿Sabías que una manera de medir el volumen de un cuerpo sólido es sumergirlo en agua? Toma un recipiente, llénalo de agua y marca el nivel hasta donde llegó. Ahora toma algún objeto. La única condición es que no flote. Sumerge el objeto en el agua. Ahora marca el nivel actual del agua. ¿Por qué se elevó? Exacto, porque el agua y el objeto sólido no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Por eso, al sumergir el objeto, desplaza un volumen de agua de su misma magnitud. Haz la prueba con diferentes objetos. Verás que mientras más pequeños, menor será el volumen de agua que desplazan. De este modo, podemos concluir que el volumen de un cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Cuenta la historia que el filósofo griego Arquímedes, quien vivió en el siglo III antes de nuestra era, al sumergirse en su bañera, vio cómo se elevaba el nivel del agua y entendió que el volumen de agua que se desplazaba era igual a la masa de su cuerpo. Fue tanto el gusto que le dio su descubrimiento que salió corriendo a la calle y gritó ¡Eureka!, lo que en griego significa «lo he encontrado». Si ya te quedó clara la conclusión de nuestro experimento, vamos a hacer una variante. Consigue. Listo. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos hallar esa medida de un sólido regular. ¿Sí? Voy a abrir entonces por acá un espaciecito. Voy a buscar acá primero un frasco de vidrio. Voy a colocar aquí imágenes. No, con agua. Con agua. Voy a tomar este como ejemplo. Pegando. Listo. Aquí voy a entonces a pegar otro. Aquí voy a pegar entonces este. Listo.
Tengo el primero, ahora voy a buscamos un balín. Este. Listo. Entonces tenemos el frasco acá, ¿cierto? Digamos que este frasco tiene una altura, ¿cierto? Entonces digamos, bueno, este frasco tiene 40 mililitros, ¿sí? Y que esos mililitros va a estar aquí, va a estar no a esa altura, sino más abajito, ¿cierto? Este voy a borrar. Entonces yo voy a coger el balín. Este balín voy a llegar y lo voy a colocar dentro de este frasco lleno de agua, ¿sí? Ahí sabemos que el frasco llega a esta medida que va a estar acá, que son 40 mililitros. Una vez que yo meto el balín, como estábamos viendo en el video, entonces vamos a ver que ese cuerpo que ocupa el balín va a hacer que el agua suba al frasco. Entonces digamos que el agua subió a esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, lo que tengo, voy a aplicar la formulita. Primero, volumen de desplazamiento, y voy a tener pregunta que me dice, bueno, volumen final menos el volumen inicial, ¿cierto? Yo coloqué el frasco acá, me dio 40, pero cuando cuando metí el balín, entonces ya me dio que ya está ocupando un cuerpo de, póngale, de 58 mililitros, ¿cierto? Entonces yo tomo esta formulita y voy a definir cuál sería el valor. El primero sería 40 y el segundo sería 58. ¿Cierto? Yo voy a crear aquí una formulita que me diga, esto va a ser igual a este valor menos este valor. Cuando yo le dé enter, me va a decir cuánto es la diferencia o cuánto sería ese volumen de ese balín, que sería entonces 18, realizando que esta operación, ¿sí? Entonces, esta es la forma de cómo nosotros vamos a hallar ese volumen, ¿sí? Pero si es que tengo, bueno, aquí entonces vi que tenía un cilindro y cuánta agua, cuánto líquido me puede ocupar en este, yo hallé aquí el volumen, que lo podemos aplicar también en la formulita en Excel para saber este cilindro cuánto ocuparía con agua, ¿cierto? Si yo llego acá, traigo esta imagen, la voy a colocar aquí, no, esta imagen para copiar, listo. Voy a tomar esta información, poniendo acá que tenga el valor. Aquí voy a colocar los datos que voy a hallar de este. Datos. Esto no lo hemos hecho en Excel. Entonces tenemos el radio, no tenemos. ¿Sí? Voy a colocar acá el radio, colocar el valor del radio, la altura, igual la tenemos, y que es 3.1416. ¿Sí? Y acá entonces ya voy a hacer para área de la base, que hemos dicho, esto va a ser igual a el valor de pi que multiplica a r a la 2, ¿sí?
Cambiaría, ahora sí no me dio porque me faltó, listo. Y lo que es ahí sí, listo. Y lo que es el volumen, entonces digo, bueno, aquí el volumen va a ser igual a este valor que me va a dar en la base, de una vez que haga la operación, la parte de arriba, por la altura. Entonces yo aquí, bueno, yo puedo decir que el radio es de 10 y que la altura puede ser 50. ¿Sí? Y miren que ya me salió área de la base, me dio el valor de 1141.600, volumen, ese es el volumen que le cabe al cilindro como tal, ¿cierto? Listo, entonces la idea es que vamos a hacer ese formatico, esa explicación con esta actividad.